Frankfurt no es una ciudad turística. Frankfurt es una ciudad de banqueros y una ciudad en la que se duerme. Mira, tenemos aquí una cabina de estas. Te la vamos a enseñar, a ver. Esto es típico de aquí, que dejan libros en las estanterías, tú coges uno, te lo llevas a casa, lo lees y lo puedes devolver en esta o en cualquier otra, o quedártelo, aunque no es lo aconsejable y la gente no lo hace. Lo que pasa es que yo esto en España no sé si duraría mucho. A ver. Encontrar un rincón en Frankfurt es bastante preciado por nosotros los turistas o por los que vivimos aquí. Si lo encuentras es como el rincón. La Universidad de Frankfurt es uno de esos rincones en los que me gusta ir a pasear a veces por el hecho de que estás rodeada de gente joven, de que ves vida, no solo vida de banqueros. Uno de estos rincones que se encuentran en la universidad es una escultura que os va a sonar mucho porque también está en Zaragoza, la misma. Es la escultura que también tenemos en Zaragoza, en el Parque de la Expo. Y aquí está en la Universidad de Frankfurt y representa el hombre del conocimiento. ¿Pero la que hay en Zaragoza es igual que esta o tiene algo diferente? No, igualita, igualica. ¿Igualica? Igualica. La primera vez que la vi, vamos, foto y al Facebook es como estar en Zaragoza, ¿no? Una parte que conecta las dos ciudades y que te hace sentir más en casa.